Buenas a todos, soy Adrián López Ballesteros y con este vídeo os mostraré cuáles son los datos climáticos del modelo SWOT Plus, cuál es su formato y cómo descargarlos. Así que, comencemos. Lo primero que vamos a hacer en este vídeo es descargar un programita que nos va a venir muy bien para la modificación de los datos climáticos del modelo SWOT Plus. Para eso vamos a nuestro buscador y ponemos Notepad++. Hacemos clic en el primer enlace de Notepad++. Vamos a la primera o segunda descarga, depende de la versión que queráis. Y le damos a descargar instalable. Comienza la descarga. Y una vez descargado, lo único que tenemos que hacer es ir a la carpeta de descarga y lanzar el ejecutable. Doble clic, le damos así, le decimos OK, siguiente, acepto, siguiente, siguiente y le damos a instalar. Le damos a terminar. Y Notepad no es ni más ni menos que un bloc de notas, pero más potente, como podéis ver en pantalla. Una vez descargado Notepad, vamos a nuestro modelo SWOT generado en el vídeo anterior, acordarse SWOT Begonte. Para eso abrimos el QGIS Desktop. Una vez abierto, abrimos el plugin de SWOT Plus y esta vez le daremos, en vez de a nuevo proyecto, a proyecto existente, ya que hemos generado los dos primeros pasos en el vídeo anterior. Proyecto existente, acordarse que tenemos anclada nuestra ruta en el acceso rápido, SWOT Plus Begonte, carpeta SWOT Plus, y aquí seleccionamos el archivo de QGIS o QGIS Project, SWOT Plus /Begonte. Le damos a abrir y como podéis ver ya se nos ha abierto nuestro modelo SWOT Plus con todas sus capas, y al entrar en la ventana de inicio de QSWOT Plus vemos que el paso 3 está activado. Vamos a, en este caso, darle al paso 3 y ahora se nos abrirá de forma externa el programa, externa a QGIS me refiero, el programa SWOT Plus Editor. Lo primero que nos pide es que le digamos el nombre del proyecto, que mantenemos por defecto, si queréis añadir una breve descripción, y esta opción de aquí abajo es para generar un modelo que pese menos que el original. En principio nosotros vamos a utilizar la versión completa, le damos a Start y empezar a exportar toda la información desde QSWOT Plus a SWOT Plus Editor. Ya tenemos abierto el SWOT Plus Editor de nuestro modelo. Como veis, aquí a la derecha tenemos información útil sobre los porcentajes de usos del suelo y en el centro podemos ver el número de subbasins generadas, Acharius, channels, etc. Podemos ver también el área de nuestra cuenca, en este caso 80.000 hectáreas, o lo que es lo mismo, 808 kilómetros cuadrados, el periodo de simulación por defecto, etc. En este caso, lo que nos interesa sería ver qué datos climáticos tenemos que introducir al modelo SWOT Plus. Para eso nos vamos al lápiz, en la zona de la barra de la izquierda, y lo primero que nos vemos es Climate. En Climate tenemos dos pestañitas. La primera pestaña sería el Weather Generator, que es una base de datos que vamos a incorporar. Y también tenemos las Weather Station, que es donde vamos a introducir nuestros datos climáticos. Ambos archivos son obligatorios para poder lanzar el modelo SWOT. El Weather Generator se encarga de rellenar
los datos de las estaciones en caso que los tengamos, y las weather stations serían los datos de precipitación, temperatura, velocidad del viento, humedad relativa y radiación solar. Para ver qué datos requiere SWOT+, le podemos dar aquí abajo a importar data. La primera opción siempre es en versión SWOT 2012, ya que la versión antigua los datos han cambiado, y esto lo han hecho para que puedas utilizar datos que están en la versión antigua en esta nueva versión de SWOT+. Nosotros vamos a trabajar directamente con datos en formato SWOT+, por tanto le damos a SWOT+, y los datos que nos pide son los que veis en pantalla: un archivo PCP, un archivo HMD, que sería humedad, precipitación PCP, SLR sería radiación solar, TMP, temperatura máxima y mínima, y WND es la velocidad del viento. Pues ahora vamos a ver cómo extraer estos datos. Para ello, si estáis trabajando en España, desde nuestro grupo de investigación hemos generado una base de datos climáticos para toda España, de precipitación y temperatura. Para eso vamos a la página de SWOT-TAMU, entramos al primer enlace. En la página de SWOT-TAMU vamos a Data, arriba a la derecha. En esta pestaña, en Weather Data, vamos al último enlace que pone Spain Weather Dataset for SWOT o SWOT+. Lo abrimos y de esta pestaña lo que vamos a descargar es el WGEN Weather Generator, que serían los primeros archivos que encontramos, en formato SWOT+, que es lo que nos interesa a nosotros, y vamos a descargar también la precipitación y temperatura, tanto en formato SWOT como en formato SWOT+. Para eso, primero descargamos el WGEN, le decimos que nos lo guarde en nuestra carpeta de proyecto, SWOT Input Maps, y si queréis dentro de SWOT Input Map generamos una carpeta a la que vamos a llamar datos climáticos o Climate. Dentro de esta carpeta guardamos el WGEN o Weather Generator de España. Ya está guardado. Así como los datos de precipitación y temperatura. Como veis, la ruta es la correcta, SWOT Input Map Climate de España. Estos datos los hemos generado a partir de la rejilla de EMET, y el periodo de trabajo sería desde 1951 hasta 2019. Pues a continuación vamos a esperar a que se descarguen los datos. Esta descarga es bastante pesada, así que tened paciencia. Y una vez finalizada, vamos a la carpeta de nuestro proyecto. Para eso vamos al acceso rápido, SWOT+ Begonte. Entramos a SWOT Input Maps, Climate, y aquí podéis ver los archivos zip comprimidos. Vamos a descomprimirlos. El primero, la precipitación. Le damos a extraer todo. Extraer. Una vez extraído, extraemos la temperatura. Botón derecho. Extraer todo. Extraer. Este archivo es más pesado que el de precipitación, ya que incluye temperatura máxima y temperatura mínima. Y ya por último, si queréis, podemos extraer también el Weather Generator. Le damos botón derecho, extraer todo, extraer. Y ya tendríamos todos nuestros datos climáticos
necesarios para lanzar el modelo SWAT Plus, al menos una versión simplificada. Podéis eliminar los archivos comprimibles y vamos a pasar a ver cada una de estas carpetas que contiene. La carpeta PCP, como podéis adivinar, serían los datos de precipitación, y al abrirla en la misma encontramos un total de 16.157 archivos. Eso quiere decir que tenemos más de 16.000 puntos de precipitación repartidos por toda la España peninsular en esta base de datos. El archivo que nos interesa a nosotros sería el último de todos, STPCP, el cual es el archivo maestro de esta base de datos. Bueno, lo que os estoy mostrando ahora es el formato antiguo, el formato de SWAT 2012. Pero como SWAT Plus permite introducir o formato SWAT 2012 o formato SWAT Plus, esta base de datos ha sido generada solo para 2012, pero se puede hacer esa conversión desde el propio programa. Sin embargo, SWAT siempre necesita un archivo maestro, como este de aquí abajo, STPCP. Si queréis lo abrimos con el Notepad, editar with Notepad. Y este archivo se compone de una columna ID, identificando cada uno de los archivos anteriores, una columna name, la cual tiene el mismo nombre que los archivos de precipitación que podemos encontrar en la carpeta, como veis, 1/PCP, 1/PCP. La latitud, la longitud de esa estación o de ese punto, así como su elevación. Este sería el archivo maestro, el cual contiene las 16.000 filas relacionadas con la carpeta. Luego, dentro de cada uno de estos archivos, tenemos lo que viene siendo los datos. Si damos botón derecho, editar with Notepad, podemos ver que, por ejemplo, 1PCP tiene un primer dato que sería la fecha de comienzo, el 1 del 1 del 51, y a continuación tenemos los datos de precipitación. Y estos datos son a escala diaria. Muy importante que SWAT Plus trabaja a escala diaria. Esto en cuanto a precipitación. Si vamos a la carpeta de temperaturas, tenemos el mismo formato. Tenemos un archivo maestro, STTMP, que si lo abrimos con el Notepad, tiene la misma información que la anterior: ID, nombre, coordenadas y elevación. Y dentro de cada uno de los archivos de datos, vamos a abrir por ejemplo el 1, tenemos precipitación máxima y a la derecha precipitación mínima, junto con la fecha en la que empiezan estos datos, que sería el 1 del 1 de 1951. Muy importante, si queréis generar vuestros propios datos climáticos, mantener este formato. A continuación vamos a ver cómo introducir estos datos climáticos al modelo SWAT Plus. ¿Cuál es el problema de estos 16.000 puntos? Que si los introducimos de esta forma, la forma que encontramos en esta carpeta, va a tardar mucho tiempo en importarlos al modelo, ya que los importaría todos. Por tanto, lo que vamos a intentar es filtrar este archivo de STPCP. ¿Cómo hacemos esto? Pues para hacer esto vamos a usar nuestro programita de QGIS. Para ello volvemos al escritorio, vamos a QGIS, abrimos QGIS Desktop. Nuevo proyecto, y lo que vamos a hacer a continuación es importar toda esa nube de puntos en QGIS y nuestra área de estudio. De esa forma podemos seleccionar solo los puntos que se encuentren en nuestra zona de estudio y por tanto no tendremos que importar los 16.000. Podremos importar 100, 200, 300, los que sea. Para ello, para importar la nube de puntos al archivo maestro, vamos al editor de capas, arriba a la izquierda. Buscamos la opción delimitado por texto, le damos a los puntitos, vamos a la carpeta de nuestro proyecto, SWAT Plus Begonte, SWAT Plus, Climate, PCP,
y aquí buscamos nuestro archivo stpcp, el cual es el último. Le damos a abrir y como veis ya me ha importado una tabla con los datos que hemos abierto antes con el Notepad. Lo siguiente que tenemos que indicarle serían cuál es la coordenada X y cuál es la coordenada Y. X siempre es longitud e Y siempre es latitud. Le decimos el sistema de proyección, en este caso es WGS84, ya que son coordenadas geográficas. Todo esto lo hemos añadido en la pestaña de Geometry Definition y ya le damos a añadir. Cerramos y ya podemos ver nuestra España peninsular junto con Baleares con cada uno de estos puntos de datos climáticos. A continuación vamos a importar en QGIS nuestra cuenca de estudio. Para eso vamos otra vez al editor de capas. Vamos a Vector o capa vectorial. Le damos a los puntitos. Vamos a nuestra carpeta de SWAT+Begonte. Y dentro de SWAT+Begonte tenemos una carpeta que se llama Watershed. Dentro de Watershed tenemos Shapes. Y dentro de Shapes tenemos muchos archivos, pero el que nos interesa a nosotros sería el de Subs1, que sería el que nos da nuestra zona de estudio o el shapefile de nuestra zona de estudio. Sub1.shp, le damos a abrir, añadir, cerramos y ya podemos ver aquí arriba a la izquierda la cuenca de estudio o la zona de estudio de Begonte. Para seleccionar los puntos que coinciden con nuestra zona de estudio, vamos a utilizar la herramienta de selección por localización. Para eso, en la parte superior tenemos la herramienta, esta que veis aquí, el cuadradito amarillo con el pin. Le damos a Select by Location y lo que le decimos es que queremos que seleccione los atributos desde nuestra nube de puntos stpcp que intersecten con nuestra capa de subbasing. Crear nueva selección, le damos a Run, cerramos y si desactivamos la capa de subbasing veis que una serie de puntos se nos han puesto en amarillo. Esos serían los que coinciden con nuestra zona de estudio. Para ver cuáles son estos puntos, vamos a la capa de STPCP en el panel de capas, botón derecho, abrir tabla de atributos o Open Attribute Table. Y en esta tabla de atributos, abajo a la izquierda, le decimos que queremos ver solo las seleccionadas. Show Selected Features. La abrimos, nos muestra solo las seleccionadas y ahora muy importante hacer Control C. Hacemos Control C, hemos copiado todos estos datos. Abrimos ahora una hoja Excel. Para eso yo lo tengo en mi escritorio. Abro Excel, libro nuevo. Hacemos Control V. Y para que se nos quede más ordenadito, vamos a eliminar la primera columna. Botón derecho, seleccionamos toda la columna, eliminar. Y ya tenemos aquí los 28 puntos o 28 estaciones que se encuentran dentro de nuestra zona de estudio. Estas serían las 28 estaciones que nos interesan a nosotros en cuanto a nuestros datos de precipitación. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? A continuación volvemos a nuestro Notepad++ y como veis tenemos el stpcp. Este archivo vamos a modificarlo. Para no modificar esta versión, la versión original, voy a volver a la carpeta stpcp, voy a copiarla y la voy a pegar fuera. Ahora abro con Notepad esta versión, le doy a editar with Notepad. En esta opción podéis hacer Control A si queréis para seleccionarlo todo y le dais a suprimir y a continuación copiamos
nuestra tabla de Excel. Le damos a Control C en Excel, Control V, y ya tendríamos los archivos que queremos seleccionar de nuestras estaciones. ¿Cuál es el problema aquí? Como veis aquí, el delimitador es una coma. Para sustituir esta tabulación o espacio en blanco, lo que hacemos será abrir la herramienta de sustituir en buscar, sustituir. Le decimos que queremos que nos sustituya este espacio en blanco. Si queréis lo copiáis, Control C, lo pegamos aquí, Control V, y que nos lo sustituya por una coma. Le damos a sustituir todo y como veis ya me ha sustituido todas esas tabulaciones o espacios en blanco por comas. Cerramos, le damos a guardar y ya tendríamos modificado nuestro archivo maestro. De esta forma SWAT no tendrá que importar todas las estaciones y lo hará de una manera más rápida. Del mismo modo que lo hemos hecho con ST-PCP, deberíamos hacerlo con la temperatura. Por tanto, vamos a TMP, copiamos ST-TMP, lo pegamos fuera y le damos a editar con Notepad. En este caso lo que voy a hacer es copiar directamente ST-PCP, que lo tenéis aquí en la pestaña a la izquierda, Control A, Control C, vamos aquí, Control A, Control V, y lo que voy a hacer esta vez es sustituir PCP por, si volvamos al ejemplo, por TMP en mayúscula. Por tanto, le damos a buscar, sustituir, PCP, ya me sale por defecto, y lo sustituyo por TMP. Sustituir todo, como veis ya se ha modificado todo, y lo único que tenemos que hacer es guardar este archivito. Ya tenemos seleccionada la zona de estudio que nos interesa a nosotros. Es importante que tanto el archivo maestro como todos los archivos de datos estén en la misma carpeta, porque si no SWAT no los va a encontrar. Con modificar el maestro es suficiente porque ya SWAT sabrá que tiene que buscar esos archivos e ignorará todos los otros 16.000 archivos que tenemos en esa carpeta. Si minimizamos, ahora volvemos a SWAT Plus. Acordarse que hemos abierto el paso 3. En la carpeta Climate vamos a introducir ya nuestro Weather Generator, que lo tenemos descargado. Para eso vamos a Weather Generator, Import Data, y le decimos que vamos a introducir una database. Vamos a buscar esta database. Vamos a nuestra carpeta de proyecto, SWAT Plus Begonte, SWAT Input Maps, Climate. Entramos en SWAT Plus WGEM Spain y seleccionamos el archivo .sqlite. Le damos a abrir. En nombre de la tabla le decimos que es WGEM o SWAT Plus WGEM Spain. Importante que pongáis una letra para que os aparezca el desplegable, ¿vale? Poner la S, la W, WGEM, lo que queráis. Seleccionáis esa tabla y muy importante que marquéis que vais a utilizar datos observados. Check if you are using your served weather data. Le damos a Start y debería importarnos todos los archivos o todos los puntitos del WGEM, los cuales corresponden con nuestros datos climáticos ya que estamos utilizando AEMET. En caso de que estéis aplicando SWAT Plus fuera de España, el modelo SWAT Plus ofrece un WGEM por defecto a escala global, ¿vale? Podéis utilizar ese. A continuación pasamos a Weather Station. En Weather Station le damos a Import Data. Acordarse que los datos que nos hemos descargado nosotros son en formato SWAT 12, pero si los tuvierais en formato SWAT Plus, lo único que tenéis que hacer es utilizar la opción de abajo, lo cual es más fácil todavía. Nosotros tenemos SWAT 12, lo primero que nos pide es dónde están los archivos de Weather File Directory, y lo que nos dicen aquí es que todos tienen que estar en la misma carpeta. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y con el nombre pcp.txt, eso en cuanto al maestro. Pues lo que vamos a hacer nosotros, volvemos a Climate, le damos a botón derecho, nueva carpeta, y ponemos datos climáticos.
En esta carpeta vamos a introducir todos nuestros datos de precipitación, control A, control C, los pegamos todos en datos climáticos y del mismo modo introducimos todos nuestros datos de temperatura, control A, control C, datos climáticos y los pegamos también. Una vez finalizada la copia y pega, lo que vamos a hacer es, en la carpeta datos climáticos, buscar nuestros archivos maestros que suelen estar al final y le cambiamos el nombre ya que SWAT quiere que se llame solo PCP. Entonces le damos a editar nombre, a este lo llamamos PCP y al de abajo, al de temperatura, le damos a editar nombre y lo llamamos TMP. Ya hemos cumplido todos los requisitos que nos dice SWAT Plus, por tanto volvemos a SWAT Plus y le decimos dónde están estos archivos en formato SWAT 2012. Le damos a buscar, vamos a nuestra carpeta de proyecto, SWAT Input Maps, Climate y le decimos que están en la carpeta datos climáticos. La seleccionamos y le damos a empezar la importación. Ahora lo que hará es importarme esos datos que hemos seleccionado en el archivo maestro. Como veis, solo me ha importado 28 porque lo que he utilizado es el archivo maestro modificado. Si hubiera puesto el archivo maestro sin modificar, me importaría 16.000 puntos. Aunque luego SWAT Plus lo que hace es buscar el punto que esté más cerca al centroide de cada una de las Acharius. Pues esto sería en cuanto a datos climáticos. Si queremos utilizar una base de datos bastante precisa de España, ya que es extraída de MET, o si queremos generar nosotros nuestros propios datos. Sin embargo, si queréis saltarse todos estos pasos y hacer un modelo más rápido, hay una serie de datos globales que podemos descargarlos ya directamente en formato SWAT Plus. Para eso, en nuestro buscador vamos a ir a la página de Water iTech, el primer enlace, y en esta página, arriba a la derecha, tenemos Resources, Data. Dentro de la pestaña de Data, vamos hasta abajo del todo y aquí veremos que nos ofrecen datos climáticos, Weather Data. En este caso han preparado una página para descargar datos del ERA5 a escala global, por tanto ya podríamos aplicar el modelo SWAT Plus en cualquier parte del mundo. Utilizando MapSWAT y este enlace de ERA5 podríamos generar un modelo SWAT de cualquier parte. Le damos aquí abajo a abrir el portal de ERA5 y en este mapita que nos muestra al principio lo que vamos a hacer es buscar nuestra zona de estudio. Nuestra zona de estudio, si os acordáis, esta sería España, está en la zona norte de España, en Galicia. Si yo más o menos sé dónde está mi zona, es esta de aquí, Reserva Biosfera de Miño, es esta zona, pero si no sabéis vuestra zona podéis coger un zoom más grande. En este caso voy a coger toda la zona noroeste. Para eso tenemos el simbolito del lazo, le hacemos clic y decimos que queremos todos los datos manteniendo pulsado el botón izquierdo que se encuentre en esta zona. Como vais, al seleccionarlo nos coge todos los puntos que caen en esa zona. En este caso hemos seleccionado 56 puntos, ¿vale? Ya que hemos cogido una zona bastante amplia. Le decimos que nos dé los datos en formato SWAT Plus. El nombre de la zona de estudio era Begonte. Un email para que te manden los datos una vez que estén descargados a López. Y aquí abajo seleccionamos el periodo que queremos descargar. En este caso vamos a utilizar el periodo 2000-2022 o 2020. En mi caso voy a coger desde el 2000, 1 de enero desde 2000 hasta el 31 de diciembre del 2020. Voy a coger 20 años de datos para todos estos puntos
y abajo del todo le voy a hacer a pedir los datos. Aquí os da un tiempo estimado. Dentro de unas 3 horitas tendremos los datos o el link a nuestros datos en el correo. Ya he hecho una petición. Ahora simplemente falta ser paciente y cuando llegue el mensaje podemos descargar los datos directamente en formato SWOT Plus. Espero que esta parte te haya sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo.